generación difícilmente se dará cuenta de la necesidad que tiene. Y en esta tarde vamos a verlo a través de esta palabra. Mire, Israel cometió un grave error. Israel cometió el grave error de hacer de los mandamientos de Dios una tradición. Cometió el error de hacer de las leyes de Dios una simple tradición, una simple costumbre, que no pasó de ser eso. Al principio estoy seguro que Israel analizaba y meditaba sobre los mandamientos de Dios, porque cuando Dios le dio los mandamientos, también le dio los resultados que tendrían de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Poco de ello hablamos el domingo pasado. Y cuando se da el mandamiento, mire, es como cuando sale una nueva regla o una nueva ley. Todo mundo la escucha para saber qué alcance tiene y qué afectaciones va a tener, ¿o no? Pero Israel cometió el error que al paso del tiempo ese temor se diluyó, ese temor hacia las leyes de Dios pasó desapercibida y solamente se conformaron con llevar a cabo las tradiciones y los rituales y todas las ordenanzas, hermanos, ritualistas que ellos debían de cumplir, pero no tenían el corazón en ello. Presentaban las ofrendas, presentaban los sacrificios, realizaban las fiestas, pero no había en ellos un corazón arrepentido. Y ese, hermano, fue un gravísimo error que llevó al Señor a decir estas palabras. Yo quiero que vaya conmigo al profeta Isaías en su primer capítulo. ¿Cuántos alaban a Dios? Isaías capítulo 1. Mire, para que el Señor llegara a decir estas palabras es porque Israel había caído muy bajo. Isaías capítulo 1, verso 11. Escuche lo que dice el Señor, una pregunta. El Señor dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. En otras palabras, ya no lo tolero. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son muy gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oiga bien esta demanda del Señor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el verso 18 dice: y venid luego. Fíjese algo importante. Israel había caído en un conformismo, había caído, hermanos, en un tradicionalismo, en una rutina. Solamente le interesaba cumplir por cumplir lo que Dios había dispuesto a través de la ley, pero no le importaba el que su corazón fuera agradable ante la presencia de Dios. Y el Señor toleró, aguantó, resistió, soportó hasta que ya no pudo más. Y Él abre su corazón a través del profeta Isaías, hablando a Israel, y le dice: ya estoy cansado de tus tradiciones, ya estoy cansado de tu rutina,
Ya no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no quiero tus ofrendas que tú me traes ante tu altar, porque las traes con manos manchadas de sangre. Mire que ya para que Dios hable de esa manera es porque verdaderamente ya lo tenían cansado. ¿Sí o no? Habían hecho de los mandamientos de Dios una simple norma, una simple regla, una simple enseñanza, pero no había amor hacia la ley de Dios. Y si algo quiere nuestro Dios es que amemos su ley. Mire, Israel no es tan diferente a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no es tan diferente al Israel del pasado. Vea conmigo esto. Muchas cosas en el presente se han vuelto no más que una tradición. Eso solamente se ha vuelto para muchos las cosas de Dios. Cuando nosotros oramos sin entendimiento, cuando nosotros oramos sin aplicar nuestros sentidos a lo que estamos diciendo, estamos orando por tradición. Muchos de nosotros oramos sin tener ni siquiera una guía. Pensamos que orar es simplemente pedir. Y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y también te pido, y te pido. Y ya. Y se hace de la oración una tradición. Pero el Señor nos enseñó que la oración tiene que ser una oración sistemática. Y no quiero enredarme porque muchos dirán, hermano, entonces yo no sé orar. Mire, orar es hablar con el alma ante Dios, es abrir el corazón ante Dios y expresarle nuestro sentir. Para eso no se necesita un orden cuando está hablando, pero cuando está hablando la tradición nos convertimos en simples repetidores. ¿A quién le ha pasado que ora y vuelve a repetir lo mismo, y vuelve a repetir lo mismo, y vuelve a repetir lo mismo, y repite lo mismo hasta que le da la hora? No oró por las almas perdidas, no oró por la iglesia, no oró por los que predican la palabra, no oró por sus hermanos que están perdidos, no oró por su familia, y ya terminó. Si no oramos por las necesidades del mundo, por las almas perdidas, por la iglesia, si no oramos para que el mundo de las tinieblas o el reino de las tinieblas retroceda y la iglesia avance, yo pregunto, ¿en qué ocupamos una hora? A veces cumplimos, y no crea que le digo a usted nada más de aquí de la iglesia Río de Agua Viva, sino a todos aquellos que me escuchan. Muchas veces cumplimos con un periodo de oración. Estamos allí, pero estamos pensando en otras cosas, mientras nuestros ojos están cerrados y todo el mundo nos ve de rodillas, pero Dios no nos ve que estemos ahí. Todo el mundo nos ve orando, menos Dios. Tenemos que pensar, antes de entrar a la oración, tenemos que pensar con quién vamos a hablar. ¿Sabe? Debiéramos de cambiar, voy a orar, con voy a hablar con Dios. Hermano, ¿y para qué? Porque tiene un mayor alcance. Si alguien le pregunta, ¿oraste? No. Pero si alguien le dice, ¿ya hablaste con Dios? Caray, es que para mí orar pues es doblar las rodillas, cerrar los ojos y empezar a decir lo que me venga en gana. Pero hablar con Dios no es simplemente cerrar los ojos y abrir la boca. Hablar con Dios, hermanos, es expresarle nuestro corazón. Amén. Hablar con Dios es expresarle nuestro sentir, nuestro querer, nuestros temores, nuestros sueños, nuestros proyectos, y pedirle que tenga misericordia por las almas que no lo conocen. ¿Se acuerda que la Biblia habla de dos hombres que llegaron a la iglesia? Uno de ellos dice que se golpeaba el pecho, allá a la distancia no se atrevía a levantar la mirada. ¿Sí o no? Y le decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador.
Pero la Biblia nos dice de otro que llegó, pero ese no hablaba con Dios, hablaba consigo mismo, porque la Biblia lo especifica. Oraba consigo mismo diciendo: gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Oraba consigo mismo porque no había entendido que para entrar a la presencia de Dios lo primero que se debe de tener es humillación. Y a veces hacemos de la oración una tradición, no le sentimos el sabor. Por eso estamos como la grulla, hermano. Cambiamos una rodilla, cambiamos la otra, y a los 3 minutos ya estamos sentados. ¿Sí o no? Todavía está pegando la rodilla y ya está sentado. Oye, eso que se lo diga yo a las 2 horas, 3 horas. Porque a veces dejamos de ver ante quién estamos. ¿Por qué cree que Elías, dice la Biblia, que se postraba sobre su rostro? Juan se postró sobre su rostro. Todo el que entiende delante de quién está, se postra sobre su rostro en señal de reverencia. Hagamos de nuestra oración un tiempo especial, hermano. Amén. No es que va a estar el televisor ahí y yo voy a estar orando aquí, y ahí pues me la llevo fácil porque estoy escuchando la película y estoy orando y la hora se me va a ir rápida. No se engañe, párese, cómprese su palomita y póngase a ver la tele mejor. ¿Y sabe por qué le digo? Porque después usted dirá: oré y no oró. Gloria a Dios. La oración es especial, hermano. Cuando entramos a la presencia de Dios y le adoramos, le sentimos y nos levantamos fortalecidos. No haga de su oración un simple cumplimiento. Ay, me toca a mí orar, ni modo, como nadie quiso este horario. Ya no lo haga. Va a perder el tiempo, a menos que usted reflexione y le pida perdón. Señor, perdóname. No es orar, es hablar contigo. Y hablar contigo es un placer. Hablar contigo es un privilegio. Amén. ¿Cuántos ya tuvieron el privilegio de hablar con Dios hoy en casa? Eso, pero muchos no lo hicieron. Todavía no termina el día. La lectura, hermano, ¿cuántas veces hacemos de la lectura una tradición? Yo recuerdo cuando a mí me decían, y no estaba mal, me decían: tienes que leer un capítulo diario. Y no está mal, peor es que no nos digan, que no nos impulsen, que hasta no nos obliguen. Pero a veces crecemos y no maduramos en el hecho de que un capítulo no basta, o que no basta un número. Me voy a leer un salmo y buscan el 117, que tiene 2 versículos. Me voy a leer un libro entero, el Tercera de Juan. Hay que analizar y alimentarnos de la palabra. Amén. No es una tradición la lectura de la palabra. Mire que los israelitas tenían que aprenderse la ley de la A a la Z, pero el problema es que no la aplicaban a su vida. Los escribas de la ley eran gente que tenía un conocimiento de la escritura, pero no la entendían. ¿Y así de qué sirve? Tenemos que entender la palabra y dejarla fluir en nuestras vidas para que tenga esa autoridad sobre nosotros y nosotros tengamos autoridad sobre las circunstancias. Es necesario, hermanos, que nuestra lectura no sea una rutina. Voy a leer porque antes que yo me duerma. No. La Biblia, la lectura de la palabra, la oración, las cosas de Dios no son cuando nos sobra el tiempo. No es de que voy a terminar todo para que así ya yo me quede con la lectura. El problema es que termina cansado. A veces acomodamos lo de Dios cuando nos sobra el tiempo. Hermano, es que yo no he leído porque me puse a hacer la tarea. Yo no he orado porque me puse a hacer la limpieza. Bueno, ¿y por qué la oración tiene que esperar y lo demás no? ¿Cuántos estamos captando? Hermano, es que yo tengo un día ajetreado. Madrugue a orar y después vendrá todo lo demás.
Si usted es una persona muy ocupada, dele 1 hora al Señor cuando usted se despierte. Ah, no, hermano, es que yo me levanto corriendo. Bueno, ya esa es otra cosa. Pero si usted quiere tener tiempo con Dios y es una persona muy ocupada, levántese en la madrugada a orar. Hágalo, porque la oración no es una tradición, es una necesidad, hermano. Si Cristo necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? La iglesia de hoy tiene que hacer de la oración una necesidad, porque el Señor lo dijo, les enseñó sobre la necesidad de orar. ¿Qué es la oración entonces? ¿Qué es? Una necesidad, así como nuestro cuerpo nos pide alimento, nuestra boca nos pide agua, nuestra alma nos demanda oración y nos demanda lectura. Tenemos que tomar tiempo para la lectura de la palabra, pero entenderla. Es que no se me queda, Dios no nos dijo que nos la grabemos. Dios dice que la leamos, que la estudiemos y que la apliquemos. No se me queda, escríbala. Escuchaba el testimonio del hermano Darío Sala y decía, a mí me preguntan cuál es el secreto para aprenderme la Biblia. Dice, pues yo estudié la Biblia abierta. ¿Ya la he estudiado? No, yo no lo sé, no sé cuál es esa. La Biblia abierta, si la tiene cerrada, ¿cuándo va a aprender? Y el secreto está, dice, en leer 20 veces el mismo capítulo. Léalo 20, léalo, repítalo y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Y le aseguro que cuando termine la última ya sabrá qué viene. Y es cierto. Hay que leer y leer y leer y aprender, hermano. No es que unos seamos más sabios que otros, es que uno le echamos más ganas que otro a la lectura de la palabra. Porque yo reto a esos que dicen que no se les queda nada. ¿Cómo es que un comentario sí se les queda? ¿Cómo es que una película sí se les queda? ¿Cómo es que una receta de cocina sí se les queda? ¿Cómo es que hasta un chisme se nos queda? Y hasta le aumentamos. Entonces el problema no está en que nuestro cerebro no tenga la facultad, sino que tenemos que tener esfuerzo. Leamos la palabra, hermano, con amor, con su imaginación. ¿Quiénes de los que están aquí en el pasado escucharon esas novelas que pasaban por la radio? Sea sincero, ¿es algo en el pasado? Yo me acuerdo en algún momento, yo iba a la casa de un vecino que tenía esa costumbre, y cuando él ponía el jinete de la palabra, yo me imaginaba el caballito que iba corriendo. ¿Sabe? Cuando leamos la palabra, no nada más vamos a trabajar los ojos, no nada más vamos a trabajar con las manos al moverla, vamos a trabajar con la mente. ¿Sí o no? Cuando usted lea que David tomó la onda y empezó a moverla, usted imagínese, usted haga de esa historia una historia que su cerebro la esté desarrollando y se le va a quedar incrustada en su mente. La iglesia de hoy tiene que amar la Biblia, tiene que amar la palabra. ¿Ya leímos el día de hoy? Cuando cantamos, hermano, mire que ese es uno de los más grandes detalles que el cristiano tiene en este tiempo. Canta sin saber lo que canta. Cuando decimos, Dios está aquí, y estamos jugando, y estamos riendo, y estamos platicando, y nos estamos durmiendo, usted no sabe que Dios está aquí. ¿Sabe qué le sucedió a Jacob? Jacob dice, verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Porque cuando sabemos que Dios está presente, lo menos que vamos a hacer es perder el tiempo como lo estaba haciendo Marta. Si Dios está aquí, vamos a adorarle porque Él a eso vino. El Señor no vino a ver cómo venimos vestidos, no vino a ver si estrenamos zapatos, no vino a ver si nos pusimos calcetines. Al Señor no le interesa nuestra condición exterior en algún sentido. No me vayan a malinterpretar.
Pero lo primero que ve el Señor es la condición espiritual, cómo vino su corazón, cómo vino mi corazón. Al Señor le interesa nuestra adoración porque para eso está con nosotros. Amén, hermano. Entonces, a veces nosotros cantamos. ¿Cuántos hemos cantado? Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró a la 1 de la madrugada? Pero es que es bonita la alabanza y me hace llorar, hermano. También al Señor lo hace llorar, porque el Señor se pregunta: ¿cuándo te he visto a ti? Pero nosotros decimos que lo hacemos porque a veces es tradición. Llámese la alabanza, ¿sí o no? Yo no estoy en contra de la adoración, yo no estoy en contra de los ensayos, yo no estoy en contra de hacer las cosas perfectas porque Dios lo demanda. Él dice: cántale con inteligencia. Pero hay personas o hay lugares o hay pueblos o hay cristianos que se preocupan por todo menos por preparar su corazón. Lo hacen por tradición, para agradar a la gente, que se escuche bonito, que se vea bonito, que les quede grabado, que no, hombre, que salgan diciendo: qué hermoso hizo esa participación la hermana. Pero pregunto, ¿le gustó a Dios? ¿Era para Dios o era para la gente? Tradición. ¿Cuántos conciertos nosotros escuchamos, verdad? De personajes famosos de renombre en el ambiente cristiano, que llegan y brincan y saltan y bailan y hacen y deshacen, suben y bajan, pero Dios no está ahí. Está la gente que brinca, los muchachos salen enardecidos, brincan y salen brincando, se van a su casa y ni duermen esa noche por la emoción. Pero pregúntele si les ocasionó deseos de leer la Biblia, de orar, de presentar un ayuno, de asistir más a la iglesia. No, porque ellos fueron por tradición, ellos fueron por simple costumbre. Dios no quiere costumbres, Dios no quiere simples tradiciones. Puede ser que hablemos a uno de los cantantes cristianos más de renombre, con la voz más privilegiada, y Dios lo vea como lo escuche como chillido de rata. Y puede que pase el hermano o la hermana, que el hermano está tan desafinado que cuando se desmaya en vez de volver en sí, vuelve en do. Pero si canta para Dios, Dios le dice a los ángeles: cállense, porque me va a cantar mi hija. Cállense, porque me va a cantar mi hijo. Y a ese sí lo escucho, porque él me canta a mí. Me canta con todo su corazón, sin importarle quién está a su alrededor. Dios no quiere tradición. Muchos tenemos, generalizando, cansado a Dios. Ya cuando vamos a hincarnos, dice el Señor: ahí viene ya. Ahí viene ya con su carrillera de peticiones, pero ni siquiera me da los buenos días. ¿Y qué tiene que ver esto con el texto que leímos? Para allá voy. Mire, Israel iba a pelear con los filisteos. Y cuando iban a pelear con los filisteos, por alguna razón, se sentían un poco desprotegidos. Escuche bien esto, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Se sentía un poco desprotegido, lejos de Dios, como que no tenían la cobertura de Dios, porque inconscientemente estaban aceptando que no estaban muy bien, que digamos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Y yo me he sentido así, que como que no estamos muy adentro, como que no nos sentimos con mucha confianza. ¿Sí o no nos pasa? Israel estaba así, pero como iba a pelear con su peor enemigo, que eran los filisteos, tuvieron la brillante idea de mandar a buscar el arca del pacto, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios,
el compromiso de Dios con su pueblo, y ellos veían en el arca del pacto el respaldo de la presencia de Dios, ¿sí o no? Entonces ellos mandan a buscar el arca del pacto al campamento para llenarse de fuerzas, para adquirir confianza, para sentirse protegidos, para sentirse seguros. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando el arca del pacto llega, ellos dijeron: vino Dios. Y cuando llega el arca del pacto al campamento, la Biblia dice que ellos gritaron con tan grande júbilo que algo sucedió. La tierra tembló. Y cuando la tierra tembló, ¿qué cree que sintieron ellos? Dios mismo está aquí. Hermano, y no solamente ellos, los filisteos escucharon el grito. Esos sí gritaron. Gritaron, hermano, con júbilo, con alegría, con gozo, porque la presencia de Dios había llegado. Los filisteos escuchan el grito y escuchan quizá, hermano, o no sé si sintieron o percibieron el sacudimiento de la tierra, porque la Biblia dice que ellos escucharon el grito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y dijeron: ay, filisteos, sed hombres, porque está dura la situación. Antes nunca habían llevado sus dioses al campo de batalla. Antes no había sucedido esto, pero miren que ahora trajeron a sus dioses, así decían ellos, al campamento. Así que, filisteos, sed hombres, porque no les vamos a servir como ellos nos han servido a nosotros. Así que vamos a pelear, y si hay que morir, morimos, pero no nos vamos a rendir ni vamos a ser esclavos. Mire el pensamiento de los filisteos. ¿Cómo hace falta este tiempo ese pensamiento en muchos? ¿Y qué sucede, hermano? Se traba el combate y la Biblia dice que los filisteos derrotan a los israelitas y matan a más de 30,000 personas, si no mal recuerdo. Y no solamente mataron a 30,000, sino que secuestraron el arca del pacto del Dios de los hebreos. Pregunto, hermano, ¿cómo cree usted que se sintieron los hebreos, los israelitas, cuando en lo que confiaban no pasó nada? Y no solamente no pasó nada, sino que hasta se lo robaron. Y aquí viene una guerra. ¿Y por qué tembló? Y aquí viene otra gran pregunta: ¿estaba Dios con ellos? ¿Estaba Dios con ellos? Ciertamente, por lo que vemos que pasó, Dios no estaba con ellos, pero ellos pensaban que Dios estaba ahí, porque habían llevado el arca del pacto. Y como habían llevado el arca del pacto, se imaginaron que Dios estaba encerrado ahí. ¿Qué error tan más grande cuando nosotros convertimos las cosas de Dios en rutina, en costumbre, en tradiciones? Qué triste error cuando damos por hecho que Dios va a estar allí, aunque nosotros vivamos a nuestra manera. Eso fue lo que le pasó a los israelitas. Como vieron el arca del pacto y gritaron y tembló, dijeron: está hecho. Pero Dios respondió a la adoración, pero no estaba allí para librarlos. Estaba allí para enseñarles. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios había estado allí para enseñarles que Él no es un amuleto, que Él y sus cosas no son simplemente, hermanos, algo para alejar la mala suerte. No. Y ellos cometieron ese error, y mucha gente en este tiempo también comete ese error. Mucha gente comete ese error, hermano. Se confiaron, pensaron que Dios estaba allí. Pero quiero que vaya conmigo al primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19.
Oiga bien, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 11. Elías estaba en la cueva, ¿se acuerda? Y de pronto el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y detrás del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, y Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible. Elías, cuando escucha el silbo apacible de la voz de Dios, cubre su rostro en señal de reverencia y se pone delante de la presencia de Dios. Le voy a decir algo: Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento. Y los israelitas, que no tenían la misma visión espiritual que Elías, pensaron que Dios estaba en el terremoto. ¿Se acuerda el tema de esta noche? ¿Está Dios con nosotros? Hermano, en mi casa tengo una Biblia en cada cuarto, una Biblia en la sala, una Biblia en la cocina, una Biblia en todas partes. Yo pienso que Dios está ahí. Hermano, entonces las librerías cristianas son el cielo en esta tierra, porque ahí hay decenas y centenas de Biblias. Pero usted puede nadar en medio de las Biblias. Usted puede llenar, hermano, la almohada de Biblias y dormir sobre ella, y no se le va a meter ni un versículo a la cabeza, porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es, hermanos, un amuleto que nosotros podamos usar, porque muchos eso tienen, ¿verdad? Para que el Señor me proteja, a la entrada de la casa voy a poner una Biblia abierta. ¿Quién le engañó que al diablo lo espanta una Biblia abierta? ¿Quién le engañó? ¿Y cómo lo sabe? Porque la Biblia dice que cuando se le presentó a Jesús para tentarlo, le habló de la Biblia y le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y yo no tengo que decir tanto, porque alguno más de los que estamos aquí en algún momento ha recibido el ataque de Satanás, aún aplicándonos o queriéndonos aplicar la misma Biblia. Al enemigo no le espanta una Biblia abierta. Le tiene respeto y no la va a botar de donde esté. Pero a lo que le tiene miedo es a alguien que la sabe y la aplica y que se defiende con ella. Hay quienes ponen textos, ¿verdad? Y qué bueno, eso es bíblico, poner textos. Pero no es para que usted le proteja del enemigo. No es que voy a poner en mi cama, detrás de mi cama, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ese texto, cuando lo vea el diablo, va a ser como los vampiros, ¡nah!, y se va a ir huyendo. ¡Nah! ¿Cuántos alaban a Dios? Porque muchos tienen esa idea. Y voy a llenar de ajo la casa, y voy a poner esto, y voy a poner la señal de esto, y voy a poner lo otro, y voy a poner una Biblia abierta. Usted puede nadar en medio de cualquier cosa. Mientras usted no entregue su vida a Jesucristo y haga lo que Dios le demanda, nada de eso va a funcionar. Los que han ido a consultar a un brujo, aún hasta en el mismo altar tienen una Biblia, y no la tienen para leerla ni para respetarla, sino para burlarse de ella. Pero cuando se aplica, la cosa es diferente, porque es la espada del Espíritu, y con ella le sacamos las tripas al diablo. Cuando la creemos, cuando la conocemos, cuando la aplicamos, pero no por una costumbre, no por una rutina. Israel pensó que Dios estaba con ellos porque estaba el arca del pacto, pero hasta el arca del pacto se llevaron. Hermano, ¿cuántas veces al cristiano le pasa lo mismo?
No, Dios está con nosotros porque le cantamos. Dios está con nosotros porque tenemos esto y tenemos aquello. Le voy a decir una cosa: no importa si la iglesia es una iglesia lujosa, es una iglesia grandísima, es una iglesia numerosísima. Eso no tiene que influir o no va a influir en que Dios esté o no. Lo que influye en que Dios esté es en que haya un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Le pregunto, ¿Dios está con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? ¿Por qué usted está tan seguro? Usted me puede decir: porque yo le adoro, hermano, y le siento en mi corazón. Yo no le canto por cantar. Yo le canto porque estoy agradecido con Él, y yo oro porque sé que Él me escucha, y yo leo su palabra porque a través de ella Él me habla. Todo eso debe de ser algo que se renueve y nos refresque cada día. No seamos una iglesia de tradiciones nada más, de costumbre de llegar, estar y salir y seguir siendo los mismos. Llegamos, estamos y salimos y seguimos con la misma mentira, con los mismos pensamientos, con las mismas palabras, con las mismas acciones, con las mismas decisiones, y nada cambia. No. Para que podamos decir Dios está con nosotros, tenemos que atraerlo con nuestra adoración sincera. No una tradición que fue enseñada. ¿Cuánta gente repite y repite y repite las mismas oraciones? ¿Sí o no? La oración del peluquero, del taquero, del hechicero, del fontanero. No, hermano, eso no sirve. Nosotros tenemos que hablarle a Dios lo que está en el corazón. No es porque yo tenga una lista que voy a leer, no. Si Dios está cansado de las repeticiones ya. Dios lo que quiere es que le abramos el corazón y le digamos lo que hay dentro de Él. Que cuando le cantemos pensando en Él, adorándole con todo nuestro corazón. ¿Sabe qué sucedió? El arca fue secuestrada. Y como no hubo alguien que la defendiera, se defendió a sí misma. Dios mismo, dice la Biblia, que cercenó el territorio de los filisteos. 5 ciudades la pasaron sin mortandad. Hasta que usted sabe, y no voy a entrar en los detalles de la historia, los filisteos la regresaron. Y le dijeron: ¿sabe qué? Ya no queremos nada. Vete a tu lugar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de respeto, hermano. Dios le enseñó a los israelitas que su arca no es un amuleto, que era un pacto que Dios tenía con ellos de que su presencia los defendería, pero si ellos eran obedientes. Y le enseñó a los filisteos a no tocar lo que no era de ellos. Él dice: llévenme. Les pasó como yo creo, no sé si de ahí sacaron el caballo de Troya, pero les pasó eso. Llévenme, entren, llévenme a su territorio. Allá yo los voy a acabar. Y Dios no necesitó ningún soldado israelita. Allá los destruyó con su sola presencia. Y hasta su diosito llamado Dagón se lo hizo pedazos el Señor en el mismo templo. Porque poderoso es Dios para manifestarse y para hacer lo que Él tiene pensado hacer, hermano. Pero la iglesia de hoy tiene que dejar de hacer las cosas por costumbre. Voy a orar porque si no, después el hermano pregunta: qué pena que yo diga que no he orado. No, no lo haga porque se le pregunte. No lo haga por cubrir un espacio. Hágalo porque ama a Dios y porque le gusta platicar con Él. ¿Sabe, hermano? Voy a terminar. Es necesario empezar a sentir a vivir y a sentir lo que sabemos. Estamos viviendo el tiempo más peligroso que nos tocó vivir a esta generación. Y no hablo de la pandemia, eso es punto y aparte. No la minimizo, no me malentienda. Pero mientras alguien se preocupa por lo físico, hay otros que nos preocupamos por lo espiritual. Porque si la persona libra esto y llega a vivir 100 años, pero vive sin Cristo y muere sin Cristo, se va al infierno. Y eso sí es tragedia.
La iglesia necesita despertar a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra, a la búsqueda del Señor. De lo físico, vamos a cuidarnos, cuídese lo más que pueda, cuídese. Yo nunca le voy a decir lo contrario desde aquí, nunca, cuídese, haga lo que se le pide. Pero si usted no ora, no lee, no ayuna, no busca a Dios, no hace las cosas de Dios, de nada le sirve vivir 500 años y después va a pasar una eternidad en el infierno. Y eso no se lo van a decir otros gremios. Eso se lo tenemos que decir aquí. Tenemos que ser responsables para que los demás descansen, pero tenemos que ser responsables para que el Espíritu de Dios de cierta manera descanse de dejar de andar detrás de nosotros todo el día, hermano. Muchos de nosotros tenemos al Espíritu de Dios cansado. Tenemos a Dios cansado de andar detrás de nosotros. Lee la Biblia, ora. Esta semana no has ido al templo, esta semana no has ayunado. Está día tras día, día tras día, día tras día. Él también, hermano, nos está demandando obediencia. No creo, hermano. ¿Y qué dice Isaías capítulo 1, verso 17 que leíamos? Estoy cansado, dice Dios, ya de tantas cosas. El Señor se lo dice a los israelitas: anduve detrás de ustedes todo el día, dice, sin cesar, y no me hicieron caso. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar. Tiene que buscar a Dios. Y entonces todo lo demás tendrá sentido. Amén. Todo lo demás tendrá sentido. Seamos responsables por el amor de Dios, pero empecemos con nuestra alma. Seamos responsables, pero empecemos con nuestra alma. Oremos, ayunemos, leamos la Biblia y después de ahí, todo lo que usted quiera. Pero empecemos por lo más importante, porque el Señor dice en su palabra: ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo? Le voy a añadir: si viviera 500 años, si viviera sano toda su vida y pierde su alma, ¿de qué le sirve? ¿Sabe una cosa? Si no podemos ser responsables con lo más importante que es nuestra salvación, por eso es que tenemos gente reclamando, porque ¿cómo podemos ser responsables por los demás? El que no se cuida ni a sí mismo, yo le pregunto, ¿le va a importar el otro? ¿Verdad que no? Por eso Dios hoy nos despierta y nos dice: mira, no pienses que porque estás en la iglesia y eres miembro de la iglesia y aportas esto y aportas lo otro, ya con eso ya le hiciste, ¿no? Si tu corazón está lejos de mí, no tengo compromiso. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Y entonces podemos confiar en la protección de nuestro Dios. De Él somos, de Él dependemos. Y cuando el hombre se interesa por su propia vida y se interesa por lo que Dios le ha dado, también somos conscientes en la necesidad de los demás. Pero por eso es que estamos como estamos. Porque muchos no son responsables ni con su propia alma. Yo sé que usted sí. Yo sé que usted sí. Pero miles de cristianos le dieron la espalda a Dios. Y usted los ve en fiestas, y los ve en el supermercado, y los ve en el mercado, y los ve en las tiendas, y los ve en el parque, y los ve en todos lados. Pero para acá Satanás los tiene bloqueados. Están bloqueados. Acá tu Dios no te va a poder cuidar. Te cuida ya, pero acá no. Aquí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios. Yo le convoco a usted que oremos al Señor, que le pidamos a Dios
que nos ayude a entender, hermano, que Cristo viene pronto y que se está dando el último sacudimiento a la mata. Los que están firmes se quedan y los que no se van al piso. Vamos en esta hora a orar al Señor. Y quiero que en esta hora usted se haga una pregunta. ¿Está Dios con nosotros? Vamos a hacerla más directa. ¿Está Dios conmigo? Piense en esta hora. ¿Está Dios conmigo? Cierre sus ojos y medite en esta pregunta. ¿Le estoy buscando con todo mi corazón? ¿Le estoy buscando con toda mi alma? ¿O me conformo con tener una Biblia, un himnario y hacer ciertas cosas y ya? Padre Santo, hoy hablas a nuestros corazones. El ser humano no es consciente del peligro que vive. El ser humano no es consciente y responsable de lo que puede ocasionar su desobediencia. Por eso vemos tantas cosas allá afuera. Pero también tristemente hay cristianos que no miden el peligro en el que están. En esta hora, abre nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Señor, ¿cuántas almas están perdiéndose cada día, Señor? Hoy te pedimos por todo aquel que está enfermo. Hoy te pedimos por todo aquel que está luchando por su vida. No es